amigas y amigos de Radio Satélite Visión y Americavisión. Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. Vamos al aire. Todo o nada. Puedo tomar 1000 estrellas en la noche estrellada, pero si no te tengo, oh Cristo, yo no tengo nada. Puedo escribir de los mares y sus huellas en la playa, pero si me falta, Señor, yo no tengo nada. Puedo donar lo que tengo y mi vida entregarla, pero si no tengo tu amor, oh Dios, no tengo nada. Puedo llenarme de logros, titulares y portadas, pero si me faltas tú, mi Jesús, soy nada. Puedo llegar a la noche con el gozo en mi alma, y aunque mucho yo no tenga, el tenerte a mí me basta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa de todos los miércoles, La Poesía y el Cine. Damos una cordial bienvenida a todos los oyentes de todos los continentes que a esta hora siempre nos sintonizan. Muchas gracias por la preferencia. Gracias también a nombre de Radio Satélite Visión y Americavisión y de la gerente general América Santiago. Asimismo, una gratitud a todo mi equipo de producción de Perú. Este programa está siendo transmitido desde el norte peruano, desde la ciudad de Chiclayo, conocida como la ciudad de la amistad. Mi nombre es Héctor Marreros y les digo bienvenidos al programa La Poesía y el Cine. Todo o nada. Así se titulaba la poesía que servía de cortina al programa, ¿no? Hoy voy a tener un programa muy especial, muy espiritual, ¿no? Voy a tener la presencia de mi tocayo, el chileno Héctor Antonio Vargas Montaña. Héctor nace un 11 de mayo de 1954 al sur de Chile, en la ciudad de Llanquihue, región de los Lagos. Héctor es de profesión orientador familiar, con mención en Relaciones Humanas de la Universidad de los Lagos de Puerto Montt, Chile. Qué bonito lugar. Trabaja en el área de educación en Puerto Montt, donde reside. Escribe desde niño poesía hasta el día de hoy. Además, Héctor es compositor de música cristiana. Uy, qué lindo, ¿no? Y es creyente en Dios. Esto es muy fundamental en el ser humano, ¿no? Y en estos tiempos de pandemia es muy bueno que estemos más cerca, mucho más cerca a Dios. Tiene sueños por cumplir y editar varios libros poéticos que están en carpeta. Su poesía principalmente transita por la expresión de gratitud y evangelismo enraizada en el amor sublime y eterno de Dios. Damos la bienvenida a Héctor Antonio Vargas Montaña. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido a la franja cultural, la poesía y el cine. Muy buenas tardes. Es un agrado estar en esta radioemisora América Visión. Saludar en forma especial a su directora América Santiago y por sobre todo validar y agradecer al señor Héctor Marreros, cineasta, guionista y escritor peruano, quien ha tenido la deferencia de invitarme a este maravilloso programa Cine y Poesía. Y a los auditores, bienvenidos a estos momentos de reflexión contemplativa y adentrarnos un poco en el terreno de la poesía, que es tan especial. Muchas gracias, Héctor, por tus palabras. Y de verdad que antes de la entrevista, estimados oyentes, hablábamos con Héctor Vargas acerca de su quehacer poético, ¿no? Héctor es un hermano cristiano que predica
evangeliza a través de la poesía. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Para mí es otro tipo de poesía, ¿no? Hablábamos acerca también de los valores que hoy la humanidad hemos perdido. En tal sentido, Héctor, cuéntame, ¿cómo te inicias en el mundo de la poesía? Los inicios en la poesía para mí son como el andar de un niño, mis primeros pasos, mis primeros trazos, mis primeras composiciones en las escuelas primarias o básicas alguna vez. Desde los primeros días me amarró el amor por la poesía, podía declamarla, recitarla, vivirla, sentirla, se internalizaba, me permitía vivir como joven o como niño en mi pobreza y levantar mi mirada y ver un futuro mejor. Desde ese punto de vista, mis inicios en la poesía son como la apertura a una dimensión especial, a una dimensión personal, vivencial, emocional, que me tiene vivo hasta el día de hoy. Héctor, revisando tu biodata, vemos que tú tienes la profesión de orientador familiar o docente de relaciones humanas. En tal sentido, háblame de tu profesión, en qué consiste, qué función tiene ser un orientador familiar. Ciertamente, amigo Héctor, soy orientador familiar con mención en relaciones humanas de la Universidad de los Lagos, Campus Puerto Montt, Chile. El orientador familiar, si podríamos graficarlo, es como el término medio entre un trabajador social y un psicólogo. Es una profesión gratificante que Dios me tenía preparada para mí. Procuré buscarla en muchas instancias en mi patria, Chile, en mi país, y la verdad es que se abrió justamente en Puerto Montt, donde resido, y me ha permitido crecer, me ha permitido ayudar, colaborar, en el sentido de que el orientador familiar tiene una visión integral o sistémica respecto a todo lo que involucra las edades en la familia, desde los niños, los jóvenes, los adultos, los matrimonios, por ende trabajando siempre en las dinámicas apropiadas, en consejería matrimonial, en muchas áreas, trabajando también en la universidad, en la carrera propiamente mencionada, lo que me ha permitido, digamos, tener una visión de mundo, una visión de Dios, una visión del hombre integral. Por lo tanto, creo fehacientemente, amigo Marreros, que Dios tenía esta carrera o profesión destinada para mí. Héctor, si bien es cierto por tus principios, tú vienes ya, me decías previo a la entrevista, cuando conversábamos, me comentabas acerca de tu descendencia cristiana, ¿no? Evangelista, que vienen de tus padres, tienes tus nietos, tus hijos, que todos crecen y comparten la palabra del Señor, ¿no? Cuéntame, ¿tú escribes tu poesía con el propósito o con el objetivo de evangelizar? Qué gran pregunta. La poesía orientada a evangelizar. Yo la siento así. La poesía es palabra viva, palabra edificante, palabra que gratifica, palabra que levanta los brazos, palabra que nos despierta, palabra que nos resucita, palabra que nos restaura, palabra que nos alienta, que nos anima a caminar. La poesía en sí es un universo vivencial o emocional tan maravilloso, y lo relaciono en el contexto de que el Dios creador, el Dios de la palabra,
el Dios que hizo todo, el Dios de la naturaleza, el Dios de los paisajes, el Dios de los escritores, el Dios de los cineastas, el Dios de los poetas, ese Dios de la palabra. Cuanto más yo escribo, me permite conocerle más, porque Él es en sí el principio y el final de la palabra. Por ende, llevar el Evangelio, llevar la proclama de Dios, hablar de Dios a través de mis versos, me gratifica enormemente. Hay una necesidad, una carencia abismante. Se habla tanto, se escribe tanto, se declama tanto, tanto verso, tanto poema sobre tantas cosas etéreas, finitas, quebradizas, frágiles o que se van. Pero es muy poco el poeta, muy pocos los poetas o escritores que se detienen a reflexionar y a decir: yo tengo que marcar huellas con Dios, dejar evangelio con Dios, dejar buenas noticias con Dios. Y ahí está la poesía como un poderoso instrumento para hacer sonar las cuerdas del corazón. Y si hablamos de tu poesía, Héctor, ¿crees que tú puedas calificarla o decirnos qué tipo de poesía? ¿Cómo lo llamarías tú a tu poesía? Mi poesía es una poesía, como lo decía anteriormente, vivencial, emocional, humana. La mayoría de mi poesía es cristiana, vale decir de que tiene su foco centrado en los principios de Dios, exalto a Dios, ayudo a muchas personas a través también de estos versos evangelizadores. Mi poesía tiene esa sustancia de la gracia que viene de lo alto, del Altísimo. No es una poesía de oído fácil, no es una poesía de marketing, no es una poesía de publicidad. Me satisface enormemente exaltar a Dios, darle la primacía y la soberanía que se merece Dios. Cuanto más entenderla en el contexto que estamos viviendo, donde se necesita con fuerza hincar el diente, por decirlo de una manera folclórica, y llevar mensaje de vida, mensaje de buenas noticias, mensaje de que Dios ama al hombre, Dios ama al pecador, Dios nos ama, nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué tipo de poesías desarrollo? Bueno, además de la poesía ya mencionada, que es una poesía edificantemente cristiana, también me permito escribir para algunos certámenes o participaciones a nivel nacional o internacional, la poesía más tradicional, la poesía amorosa, la poesía secular, la poesía de romance, de amor, etcétera, etcétera, pero me quedo con ese ensamble, con esa coyuntura, con esa mediación de Dios en mi vida a través del don de la poesía para evangelizar. Héctor, no solo tú eres orientador familiar, no solo escribes poesía cristiana o evangelizadora, también sabemos que compones música cristiana. Y tú tratando de rescatar, por ejemplo, la música, de orientar, de hacer unas composiciones que sanen el alma definitivamente, que te conduzcan a un camino recto, ¿no? Te dedicas a hacer composiciones de música cristiana. Háblame acerca de estas composiciones de música cristiana, Héctor. Oh, qué maravillosa pregunta. Hablar de composiciones de música cristiana, amigo Héctor, la verdad es que
desde muy joven, alguna vez trabajando muy lejos, había instancia, tenía niños pequeños, no llegaba radio ni televisión y había que entretenerlos, así que ahí le enseñaba algunas canciones, algunas cosas simples, creadas desde mi cerebro, salidas desde mi corazón, y así empezó el bagaje o el crecimiento para componer. Podría hablar mucho rato sobre lo que es componer música cristiana, pero tiene esa validez hermosa de que alguien cante en todas partes, no solo de mi país, sino del extranjero. Hay alabanzas o música cristiana que han salido de este artesano de la poesía y que gratifican, que hacen que hombres o mujeres levanten sus manos y glorifiquen a Dios. Para mí es una premiación, gracias, solo gracia de Dios, solo regalo de Dios, porque yo en sí no soy un músico, no soy un diestro musicólogo, no tengo estudios de música, a mí Dios me entrega la letra y la música. Antiguamente, cuando mis niños eran más jóvenes, les enseñaba a ellos y ellos con sus guitarras o teclados terminaban dándole la estructura adecuada y luego lo regalaba a las iglesias cristianas evangélicas principalmente, donde han sido aprovechadas para la gloria y honra de Dios. Héctor, hablemos de la pandemia más grande de la humanidad, ¿no? Este COVID-19, que llevamos más de un año y medio con la pandemia, y dicen los especialistas que nos va a acompañar por muchos años. Sin duda, esta pandemia nos ha llevado seres queridos, amigos, y nos ha cambiado la vida. Héctor, cuéntanos, Héctor, ¿cómo has aprovechado esta pandemia para desarrollar tus actividades de la poesía y asimismo componer canciones cristianas? Oh, la pandemia, oh, la pandemia, o la pandemia con mayúscula, que nos ha tenido complicados sin duda a todos, que nos ha amarrado, que nos ha arrinconado, que nos ha hecho sufrir de una manera directa o indirecta. He visto irse amigos, despedir amigos de años y desde lejos. Depende del momento que se ha estado viviendo en lo que en Chile se llama el paso a paso desde el Ministerio de Salud. Pues bien, en cuanto a las actividades de poesía en ese contexto, Dios me ha permitido crecer, escribir todos los días, componer, volver a escribir, volver a componer, y así sucesivamente. Ha sido un crecimiento. Yo veo el vaso medio lleno. Ha sido una instancia para detener mis pasos, mis carreras, mis ajetreos, los avatares propios del desarrollo profesional, pero Dios me ha frenado en seco. Me ha permitido entonces focalizar todo mi ser, mi fuerza y mi energía en escribir y escribir y escribir. La palabra es vida, la palabra es acción, la palabra es creación, la palabra es cielo nuevo, la palabra es tierra nueva, la palabra es paisaje, es mar, es aire, es brisa, es sol, etcétera, etcétera. La palabra en sí es Dios y yo amo a Dios a través de la poesía. Héctor, hablemos de tu lugar de origen, Puerto Montt, ¿no? Hay un grupo muy famoso en todo el mundo, los iracundos, del Uruguay, ¿no? Ellos tienen una canción que se titula o se llama justamente Puerto Montt. Yo había averiguado el trasfondo de la historia de esta canción de Puerto Montt, ¿no? Cómo lo compusieron, y decía el cantante,
Eduardo Franco dice que nunca conoció Puerto Montt, nunca llegó a Puerto Montt, te cuento. Lo que pasa es que había estado componiendo una canción que decía Por tu amor, ¿no? Y en eso llegó un amigo y con un periódico donde decía que había pasajes baratos para que vayan a Puerto Montt. Entonces le dijo, oye Eduardo, vamos para Puerto Montt, vamos con las mujeres porque está barato esto y vayamos ahí unos días. Y bueno, dijo, no. Y pues, ¿qué estás haciendo? Estoy componiendo la canción. ¿Y qué se llama? Por tu amor. Oye, no, pero ¿por qué no pones Puerto Montt? Y se queda con Puerto Montt. O sea, jamás Eduardo Franco llegó a conocer Puerto Montt. Personalmente siempre he soñado y sueño con conocer Puerto Montt. No sé por qué. En tal sentido, como yo no conozco, y de repente también nuestros miles de oyentes que nos escuchan a través de todos los continentes, no conocen Puerto Montt, pero si han escuchado la canción de los iracundos, descríbenos cómo es Puerto Montt, ¿no? Háblanos de sus costumbres y también de sus platos típicos, por si un día llegamos a ir a Puerto Montt, Héctor, ¿no? Y saber un poco más de tu tierra, que es Puerto Montt. Y voy a aprovechar para mandar un saludo a todos los oyentes de allá de Chile, del sur, de la colita que llamas tú, y para Puerto Montt. Adelante, Héctor, cuéntanos. Hablarte de Puerto Montt es maravilloso. Yo vivo en Puerto Montt hace 33 años. No solamente me ha permitido desarrollarme profesionalmente, sino que consolidarnos con mis 3 hijos y mis 6 nietos que disfrutamos a full en todos los momentos que podemos o el contexto nos permite vivir. ¿Cómo es Puerto Montt? Puerto Montt, tal como su nombre lo menciona, es un puerto marítimo, ubicado en la 10ª región de los lagos, es capital de la región, tiene cerca de 400.000 habitantes, es una ciudad hermosa. Tenemos aquí todo lo que pudiéramos tener, tenemos el Océano Pacífico ahí a unos cuantos pasos, tenemos lagos, tenemos ríos, tenemos 2 enormes colosos, fabulosos volcanes, el Osorno y el Calbuco, que lo podemos mirar desde cualquier lado. Las costumbres principalmente de este lugar y lo tradicional, la cestería, el trabajo con maderas autóctonas, el trabajo en telares, las buenas mantas, los buenos abrigos, los buenos gorros, hechos de lana, pero de una lana artesanal de excelencia. Son costumbres variadas, estamos muy cerca de la isla grande de Chiloé, llega mucha gente desde ese lugar también para fusionar sus costumbres y raíces con la ciudadanía de Puerto Montt. Puerto Montt, maravilloso Puerto Montt, un paisaje de excelencia, su gente maravillosa, un devenir, una tranquilidad, calles limpias, árboles, como decía, es un pequeño Edén dentro de nuestro maravilloso país que es Chile. Sus platos típicos, hay una abundancia gigantesca, con esto nos da hambre de inmediato, platos maravillosos, se trabaja mucho el marisco, todo lo extraído del mar, tenemos abundancia de todo tipo de peces, de todo tipo de mariscos, de centollas, de ostras, y los pescados que uno pudiera imaginarse están aquí. Están aquí en Puerto Montt, platos típicos que pudiera mencionarte, aparte de los consabidos, asados, la chuchuca, que es una mezcla especial de harina y papa, y el famoso curanto.
El curanto es un plato típico, llamativo, contundente, es un golpe energético, de tal manera que la gente lo privilegia. Nosotros mismos, cuando podemos, vamos a servirnos el famoso curanto, que tiene como básico todos los mariscales, tiene aderezos, tiene carne de cerdo, tiene chorizos, tiene papas o patatas, como se le conoce en otros lados, y es una contundencia que sin duda alguna los que me están escuchando en esta hora sienten ya el paladar, la ricura en su paladar de estas exquisiteces, y podríamos hablar de muchas cosas más. Bueno, Héctor, qué hermoso Puerto Montt, ¿no? Hablemos del lector. Sabemos que hay una ausencia, hay un divorcio entre el lector, ¿no? El lector y el escritor, ya no leen. Antes de la pandemia, por ejemplo, los eventos culturales había reducido su aforo, ¿no? 10, 15 personas, y la poesía peor, o sea, la gente como que había dejado un costado, ¿no? Y se nota la ausencia. Entonces, lo que en las pequeñas presentaciones que se hacía, por ejemplo, de libros, de noches poéticas, poquísimo público, y los pocos que compraban de repente el folleto, el libro, nada más lo leen el forrito, pues, ¿no? La carátula, y luego llegan a su casa y ¡plum!, lo dejan ahí en la biblioteca, que lo lea la biblioteca. Entonces, desde tu punto de vista como orientador familiar, ¿cómo ves al lector hoy en día? Ay, Dios mío, ¿cómo veo el lector hoy día? Muy poca gente lee, muy poca gente lee, porque leer no es pegarle un pantallazo, no es una mirada al titular, es profundizar, escudriñar, sacar lo que me quiere decir, aprender, hundir el vaso o el recipiente como en un pozo profundo de agua y sacar lo mejor de ahí. Qué bueno es leer, qué bueno es leer. Leer nos permite hacer crecer nuestras neuronas, eh, crecer nuestro universo mental, nuestro vocabulario, nuestro abecedario, la dicción, la declamación. El ser un buen lector significa también ser un buen recitador, un buen declamador. Un buen lector en sí conlleva de que sea empapado de esa magia del autor y se acrecienta. Lo que era hasta antes de leer el libro le da un estirón, y así a medida que va leyendo va creciendo en el amplio sentido de la palabra. Leer es una necesidad del alma. Leer es como respirar. No leer es como dejar de respirar. Entonces yo les invito, amigos, amigas, que en esta hora están escuchando este programa maravilloso de cine y poesía de mi amigo, honrado amigo Héctor Barreros. Yo les invito a propiciar, a promover la lectura más allá de los chispazos propios de nuestros celulares. Ahora vamos a tocar el tema del cine. En tal sentido, Héctor, yo me reinvento con el cine, lo fusiono con la poesía, ¿no? Y a través de acá, de la franja cultural, la poesía y el cine, he conocido muchos poetas y diferentes tipos de poesía. He aprendido cada día, cada miércoles, en cada entrevista que producción me coordina las entrevistas, mucho sobre la poesía, ¿no? Como es tu caso, porque hablar de una poesía cristiana o evangelizadora, ¿no? Héctor, ¿qué opinión te merece que hoy en día se venga fusionando al cine con la poesía? Qué pregunta tan atractiva y fascinante. ¿Qué opino del cine que se fusiona con la poesía?
El cine es como abrir el telescopio para ver un universo no descubierto. Es como un faro en alta mar alumbrando a los nautas, a los marinos, a los que transitan por ahí. El cine tiene esa capacidad de hacernos soñar. El cine tiene esa capacidad de hacernos viajar en el tiempo, volver al pasado o ir al futuro. El cine tiene esa magia que tiene la poesía. Por ende, yo veo que se pueden fusionar, ¿ya? Que se pueden mezclar, que se pueden trabajar, que se pueden conjugar en un columpio de proyectos y anhelos futuros. El cine necesita principalmente de la palabra, y la poesía es palabra. La imagen que no se alcanza a detectar a través de la palabra la tiene el cine, y lo que el cine no alcanza a mostrar a través de una imagen lo tiene la palabra, y esa es la poesía. Por lo tanto, veo una unanimidad, un unísono, veo un instrumento fusionado con cuerdas hermosas cuando hablamos de cine y poesía. Ambos, cine y poesía, levantando siempre los ojos al cielo para crecer. Hoy en día vemos que en nuestra sociedad, en todos los niveles de la sociedad, hemos visto que hay la ausencia de los valores, ¿no? Se ha perdido esos valores y la humanidad anda en crisis de valores, definitivamente, ¿no? ¿Crees que hoy en día, por ejemplo, con tu poesía, hablemos de tu poesía, Héctor, tu poesía que es cristiana, que es evangelizadora, ¿tú crees que a través de la poesía tuya se pueda sensibilizar a la gente, se pueda recuperar los valores que se viene perdiendo día a día? ¿Crees que la poesía juegue un rol importante en esta parte de la sociedad? Que se han perdido los valores es notorio. Está en todas partes. Hay una escasez inmensa de valores en sí. Hoy día los antivalores. Hoy día lo malo se le llama bueno y lo bueno se le llama malo. Se ha perdido el respeto. Hoy día hay violencia por todas partes, comenzando en nuestros propios hogares. Y ahí está el llamado poderoso de la poesía para sensibilizar, porque la poesía tiene esa capacidad de sensibilizarnos, de hacernos más humanos, de hacernos mirar en el espejo de nuestra propia vida, de nuestro sí mismo, mirarnos ahí en el espejo y ver cuál es nuestra realidad. Y ante eso, la poesía está llamada a cumplir un papel de excelencia, propiciar los valores, fomentar los valores, no solamente hablar de carnalidades, de enamoramientos, de tristezas o derroteros que no terminan jamás, sino que la poesía está llamada también para levantar la bandera de la vida, levantar la bandera de los valores, hablar de la tolerancia, hablar del compañerismo, hablar de la amistad, de la empatía, del respeto, de la amabilidad, de la generosidad. La poesía puede vestirse de los vestidos que usted se imagina. Puede portar la bandera que usted se imagina. La poesía lo es todo. La poesía es el centro neurálgico de nuestro ser interior. Por ende, sí que tiene esa capacidad para sensibilizar. Hago un llamado a fomentar, a promover en nuestros propios hogares los valores. Y si son valores cristianos, mucho mejor. La ley de la vida nos enseña
que uno siembra y eso cosecha. Siembro bien, cosecho bien. Siembro mal, cosecho mal. Espero en Dios que podamos estar sembrando bien. Hemos visto en tu biodata que uno de tus afanes, uno de tus deseos es próximamente editar un material que tienes en carpeta, como dice vos, ¿no? Tus libros de poesía, ¿no? Cuéntanos, ¿cuándo lo piensas publicar para el público? Ay, sí, amigo Héctor. Tengo mucha poesía, mucho romance, muchos libros por editar. Espero en Dios de que se dé la posibilidad de publicarlos. Estoy viendo las puertas. Creo que todo tiene su tiempo. Seguramente cuando me miro, debiera haber sido unos años atrás. Pero Dios lo ha querido así. Son los tiempos. Y yo creo que los tiempos son de Dios, que Él maneja y controla todo. Entonces no es ni antes ni después. Y en ese horario de Dios creo que ha llegado el momento de publicar mis libros de poesía, de hacerlos llegar y que otros se alimenten de esta fuente, estas cascadas, estas vertientes, estos ríos, estos paisajes, estos colores, este sonido apacible y delicioso que es la poesía. Y cuando la poesía tiene trazos de Dios, tiene esencia de Dios, tiene la miel de Dios, cuando tiene el amor de Dios, es una poesía que sin duda va a preservarse en el tiempo. Hay palabras que duran un mes, libros que duran un año y dejan de ser. Pero la palabra viva permanece y permanece para siempre. Quisiera tocar un punto muy importante, pero muy importante para mí, muy sensible, ¿no? Yo en una forma muy personal, por ejemplo, cuando amanece, abro los ojos, doy gracias a Dios, porque veo un nuevo día y hoy los tiempos han cambiado. Yo creo que, como decía un amigo, antes la gente pensaba que vivía de año en año, ¿no? No, hoy la gente vive del día, de día a día, no sabe lo que va a pasar mañana, ni más tarde no sabe si vamos a amanecer, ¿no? Y con esta pandemia es peor todavía, es algo más crítico, ¿no? Y entonces en esta parte, tú como un poeta que transmite a través de su poesía la palabra de Dios, transmites tu poesía evangelizadora, con una edad que tienes, que has recorrido el camino duro y has podido encontrar muchas cosas interesantes acerca de la palabra de Dios. ¿Cómo ves tú a la juventud? Y no solo a la juventud, te diría, sino que también a los adultos. ¿Tú crees que haya un interés por acercarse a conocer la palabra de Dios? ¿Haya una necesidad de que ellos sientan y abrir sus corazones para que entre el Señor? Oriéntanos en este punto, por favor, Héctor. La juventud, bueno, en el amplio sentido de la palabra, cuando uno lo aterriza, pongamos un ejemplo en el terreno de las drogas. Hoy día la juventud, los jóvenes, las señoritas han perdido lo que se llama percepción de riesgo. Hoy día no se dan cuenta el riesgo en el que están. Alguna vez uno tenía temor de esto otro, esto me va a hacer mal, capaz que me dañe, capaz que me envenene, etcétera, etcétera, pero hoy día esa percepción de riesgo se ha perdido, y no solamente en el área de las drogas, en muchas áreas de nuestra vida se ha perdido esa sensibilidad, y la juventud, por ende, está en ese derrotero de no tener norte, no tener sur, no tener este, no tener oeste. Es una juventud desvinculada de los valores a propósito de. Es una juventud egocéntrica. Es una juventud medianamente vacía porque se le ha dado tanto y
han aprovechado tan poco la experiencia de sus antepasados, de sus abuelos, sus padres, que se han quedado con esa inmediatez, o sea, esa facilidad, lo tengo todo. Pataleo y me dan un celular, me enojo y me premian, me porto mal y nadie me corrige. Entonces, ante esa disyuntiva, tenemos la palabra de Dios. Dios ama, Dios nos ama tal como somos, nos conoce tal como somos, ni más ni menos. No puedo esconder absolutamente nada, que Él todo lo conoce. Por ende, si hay algún joven, alguna señorita, si alguien en esta hora está escuchando este hermoso programa, yo le puedo decir, de la edad que sea, usted debe interesarse por conocer la palabra de Dios. Todo ha pasado. Los reinos han pasado, los faraones han pasado, los reyes van y vienen, los presidentes van y vienen, pero hay uno que no ha pasado y que marca nuestra historia con un antes y un después, y ese es Jesucristo, la palabra viva de Dios, la palabra creadora, la palabra activa, la palabra que nos mueve, la palabra que nos da vida. Entonces les invito a todo el mundo, no solamente a los jóvenes, pero principalmente a ellos, pero hago un llamado en general a buscar con ahínco, a llenar esta vacuidad que solamente lo puede llenar el amor de Dios, conociendo su palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Mucha gente dice es una invención. No, ahí está la inspiración de Dios. Usted lo puede leer hoy día, lo puede leer la próxima semana, lo puede leer todo un año, y es una fuente inagotable de vida, porque la palabra en sí es Dios. Antes ya de entrar a la recta final de la franja cultural, la poesía y el cine, vamos a tener uno de los poemas de Héctor Vargas, el poeta chileno. Sin ti nada puedo hacer. ¿Qué me has dado hoy día, Señor, por pura gracia? Un resuello, 1000 latidos y un cerebro con prestancia. ¿Qué me has dado hoy día, Señor, solo por gracia? Unos ojos que se abren para mirar la distancia. ¿Qué me has dado hoy día, Jesús, para mi alma? El amor que se hace fe y la fe que es esperanza. Nada merezco y me has dado, oh mi Jesús, mi alabanza, pues lo que soy y que tengo solo es fruto de tu gracia. Sería imposible anotar cuánto amor has provisto. Solo sé que por tu gracia no he sido consumido. Oh, qué milagros yo vivo por los favores de Cristo, y su espaciosa clemencia por la fe sigue conmigo. Créeme que me da mucha pena llegar ya a esta recta final del programa. Bueno, acá quiero aprovechar para que nos cuentes acerca de tus proyectos. Mis proyectos cercanos son seguir escribiendo, publicar Dios mediante, seguir componiendo, participando. Me gusta participar en certámenes poéticos a nivel mundial. Creo de que Dios abre puertas y uno tiene que aprovecharla. En alguna parte de la Biblia dice: he aquí, he abierto una puerta grande delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Yo me amarro a esa verdad. Esa puerta se está abriendo al solo hecho de estar aquí, amigo Héctor, en su maravilloso programa. Gracias por considerarme, gracias por invitarme. Cine y poesía fusionados en un vínculo inquebrantable. Pues bien, entre esos proyectos está seguir escribiendo, seguir componiendo, y a futuro, Dios mediante, me gustaría dictar cátedras, temas, charlas, seminarios en todo lo que tiene que ver con Dios y la poesía, o la poesía y Dios. Pero no quiero, dejar pasar esta instancia
sin decirles de que cada proyecto, que cada anhelo, lo conoce Dios. Todo lo que somos, lo conoce Dios. Somos creación suya. Somos creación de Dios. No somos cualquier cosa, somos importantes. Somos hijos de Dios. Por tanto, les llamo en esta hora a que sus proyectos, aunque no sean de poesía, aunque no sean de poemas, ni guiones, ni de cine, su proyecto familiar, su proyecto matrimonial, su proyecto material, su proyecto de negocio, póngalo a las plantas del Altísimo y va a ver que va a ser prosperado, porque Dios bendice al corazón agradecido. A futuro me proyecto siempre con Dios. Él fue ayer conmigo, cuando era un niño, cuando corría a pata pelada, cuando no tenía nada. Me cuidó, me guardó, me abrió las puertas para llegar a la universidad. Ha sido maravilloso y bueno Dios conmigo. Sin duda alguna, si lo fue ayer y lo es hoy, mañana la fidelidad de Dios seguirá siendo conmigo. Muchas gracias, Héctor Vargas, por haber tenido esa cordura, esa amabilidad y esa sencillez, Héctor, de apoyarnos acá al programa con tu presencia y hablarnos de un tema muy importante que es la poesía evangelizadora, de tus cosas, de tus composiciones, de tu música. Estoy muy agradecido, Héctor. Muchas gracias. Tus palabras finales hacia la franja cultural, la poesía y el cine. Me despido, amigos queridos. Gracias. Muchas gracias por escuchar a este poeta y compositor chileno. Gracias, mil gracias a la radio América Visión, a su directora América Santiago y por sobre todo a este gran hombre, este instrumento de Dios, Héctor Marreros, cineasta, guionista, escritor peruano. Gracias, Héctor, por invitarme a tu fabuloso programa y quiero decirle a los auditores que para mí ha sido una bendición. Espero que le haya agradado lo que este humilde trabajador de la poesía ha mencionado en estos momentos, pero principalmente no nos quedemos con el silencio o la palabra que pasa, sino pensemos, ¿qué estoy haciendo para agradar a Dios? ¿Qué estoy haciendo para hablar de Dios? De todo lo que yo hago, cuánto de eso yo se lo entrego a Dios? Que así sea. Entonces, un abrazo grande, muchas gracias, nos estamos viendo si Dios quiere. Adiós, saludos, bendiciones. Gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Dios te bendiga siempre, mis bendiciones siempre y asimismo a toda tu familia y a todos nuestros oyentes. No hay tiempo para más. De esta manera ya estamos llegando al final de un programa más de la poesía y el cine que se emite aquí todos los miércoles a 12 horas para Perú y para el resto del mundo, de acuerdo al horario que indique la emisora. Quiero darle las gracias a nombre de todo el equipo de producción de Perú, asimismo de la gerente general América Santiago. Quiero decirles también, recomendarles que no bajen la guardia, por favor. Este ha sido un programa de reflexión. Por favor, compartamos a los niños, acerquémoslo a través de la oración muy poderosa. Y en estos momentos de crisis de valores, en estos momentos que la humanidad es azotada por una pandemia invisible, acerquémonos a Dios, porque recordemos que para Él no hay nada imposible, ¿no? Es un Padre que nos va a proteger y nos va a querer mucho. Dicho esto, quiero darles las infinitas gracias por cada miércoles. Gracias, Señor, por traernos cada miércoles con un programa nuevo, con muchas novedades. Y bueno, no dejen de sintonizar el próximo miércoles. Avisen a la abuelita, al vecino, al tío, a la tía, con las canchitas a las 12 del mediodía para Perú y a la hora que indica la emisora para el resto de los países. Héctor Marreros les dice muchas gracias a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión, a nombre de la gente general América Santiago. Esto ha sido todo por hoy. Chau, chau.
amigas y amigos de Radio Satélite Visión y Americavisión. Informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez, director de cine, historiador y escritor de Perú. Gracias por acompañarnos en sintonía. Hasta luego.